Vamos a informar, como todos los martes, sobre la situación de salud, básicamente, y comenzamos con el doctor Jorge Alcocer, luego el doctor Ricardo Cortés va a informarnos sobre la pandemia y finalmente Zoé Robledo, director del Seguro Social, nos va a informar sobre el plan que es fundamental, prioritario, de garantizar la salud pública a todos los mexicanos, salud pública, atención médica de calidad, universal, gratuita, que se pueda considerar el sistema médico de nuestro país como uno de los mejores del mundo. Es todo un desafío. Ahí he estado leyendo a nuestros adversarios que apuestan a que no vamos a poder lograrlo, porque hace como un año hablé de que íbamos a tener un sistema de salud pública como en Dinamarca, como en los países nórdicos que tienen un estado de bienestar de lo mejor en el mundo. Y aceptamos el desafío, el reto. Vamos a ofrecer, cuando terminemos, vamos a tener ya en operación un sistema de salud de primera, con el apoyo de los trabajadores de la salud y de muchos que estamos participando, autoridades municipales, estatales. Ya iniciamos en 3 estados: Nayarit, Colima, Tlaxcala, y este fin de semana 3 más: Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Y queremos concluir el año con 6 más, 3 en noviembre y 3 en diciembre, de modo que tendríamos 12 en proceso de consolidación. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el propósito? Que estén en buen estado los centros de salud, unidades médicas, todo lo que tiene que ver con la atención del primer nivel, hospitales de segundo nivel, hospitales de tercer nivel, en el caso donde se tengan estos hospitales, con todos los equipos. Estamos haciendo una adquisición de miles de millones de pesos en equipos. Les informo, aunque ya lo hemos dicho, de que antes de esta intervención se hace un censo, se va a todos los centros de salud, a todos los hospitales. Es mantenerlos en buen estado, con las obras de ingeniería requeridas, los equipos, los médicos generales, los médicos especialistas,
y el abasto de medicamento completo, no la llamada o el llamado cuadro básico de medicamentos, todos los medicamentos. Y también médicos los fines de semana, sábado y domingo, para atender a la población abierta, por eso es universal. Si tienen seguridad social, son derechohabientes del ISSSTE, pero no tienen una clínica del ISSSTE cerca, un hospital, pueden ir a un hospital del IMSS Bienestar. Son derechohabientes del seguro y necesitan atención, pueden ir a un centro de salud, a un hospital del IMSS Bienestar. Y es atención gratuita. Ese es el ideal, garantizar el derecho del pueblo a la salud. Y en eso estamos. De eso nos va a hablar Zoé, de cómo vamos avanzando. Adelante, doctor. Con su permiso, señor presidente, los saludo a todas y todos ustedes con el gusto de siempre. Y en el Pulso de la Salud, hoy 25 de octubre, iniciaremos con un tema que hace unos días alguien de ustedes presentó durante la conferencia matutina. Y esto es relacionado, el tema es las acciones que se llevan a cabo en el sector salud para mejorar las condiciones de los médicos en formación. Como ya anunció el señor presidente, el doctor Ricardo Cortés les comunicará el informe técnico que guarda la pandemia al cumplirse 3.5, 3 meses y medio en continuo descenso. Y el maestro Zoé Robledo cerrará con la presentación de los avances generales y de la inversión en Nayarit, en Tlaxcala y Colima, así como la productividad en visitas domiciliarias de acción comunitaria, que son muy importantes. Los avances generales en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, que pronto serán visitados, y las convocatorias internacionales de médicos especialistas y la nacional de médicos generales y personal de enfermería. El primer punto lo trataré en persona, si me pueden pasar la primera, por favor. Imagen. Como ustedes pueden ver aquí, y es muy claro mostrarles que tenemos recursos humanos en formación, y que no solo son médicos, 84.684 en el sector salud. Estos recursos humanos en formación es que porque están realizando su último año, su internado o el servicio social para obtener su grado. Y en la siguiente parte de la imagen pueden ustedes ver que los que se encuentran en servicio social son 68.500, de los que destacan en medicina, y en el color están las instituciones del sector salud, IMSS, ISSSTE y las restantes, 13.397 en enfermería, en forma sorprendente, 37.877 enfermeras que conducen su servicio social, en estomatología 6.384 y en atención médica superan los 10.000. Estos son médicos pasantes que están realizando su trabajo en conjunto con químicos, con nutriólogos, con psicólogos y personal afín. En la siguiente imagen podrían ustedes ver que con el fin de mejorar las condiciones de las y los médicos en formación, se cuenta con dos normas, una de ellas la 033, que está en educación en salud, donde se fijan los criterios para utilizar cuáles establecimientos están en condiciones óptimas académicas para la atención médica, donde irían estos médicos y enfermeras en formación, y la 001 también de educación en salud para organizar
y funcionar las residencias y desde luego el establecimiento donde se van a desempeñar. Dichas normas, como pueden leer, los criterios son criterios mínimos para la utilización de los establecimientos en la atención médica en las instituciones del Sistema Nacional de Salud como campos clínicos para realizar estos ciclos. En la siguiente, si pueden ustedes ver, en el historial del Instituto Mexicano del Seguro Social en cuanto al incremento salarial, ven ustedes cómo ha estado en progreso anualmente. En 2018 este progreso, este aumento fue de 5.15% y así progresivamente para que en este año se haya impulsado un 7.5%, lo cual es un incremento salarial en promedio de 5.976% por año. Y en la siguiente pueden ustedes observar, y espero que vean el equivalente en percepción que como ejemplo lo tiene el Seguro Social, que también desde luego es creciente y como ustedes pueden ver en el primer color, que es el verde, están los médicos residentes, el siguiente el médico general y el médico especialista en el color último rojo. Y si ven ustedes en estas barras de 13,010 pesos que tenían en 2018 los médicos residentes, alcanzan en la actualidad una mayor contribución o beca de 14,399 y así progresivamente para los médicos generales, que desde luego ganan más, ya lo tienen como salario, y los médicos especialistas. En la siguiente, para responder a la preocupación que se generó en los días anteriores sobre las acciones para la mejora de las condiciones de médicos internos de pregrado y pasantes en servicio social, están aquí estos 5 apartados. La evaluación, que considera el resultado de la encuesta que se hace anualmente al fin del ciclo previo, de los reportes, incidencias, quejas, etcétera, en apego a la norma ya señalada. Un decálogo de seguridad donde se detallan las medidas generales para situaciones de emergencia y medidas específicas de los becarios, y desde luego la notificación lo más rápidamente posible como finalidad y poder entender la inseguridad, el acoso, el hostigamiento a través de buzón de quejas, chats y telefonía, por ejemplo. Y acuerdos firmados estos con la comunidad para la seguridad de los becarios y finalmente una reubicación inmediata si fuera necesario. En la siguiente y última podemos ver que termino con esta propuesta, con este proyecto. Esto ya fue solicitado a la Secretaría de Hacienda de un incremento del tabulador de becas para médicos internos y pasantes en servicio social, y esto tomando en cuenta el campo clínico, el sitio donde está la unidad médica donde desarrollarán su pasantía o su servicio social. Está en situaciones estas de muy alta marginación, y todos pueden ver para abajo, de alta marginación, baja marginación, en ciudades, desde luego, y como pueden ustedes ver, el ingreso mensual propuesto es de 8,000 mensuales hasta 3,831 según sea el caso. Esto desde luego tiene un contexto muy claro sobre los sitios que pudieran estar mayormente marginados y requieren de mayor apoyo. Y esto es lo que está ya prácticamente en aprobación por las otras instituciones, de darse el caso en aprobación. Y eso es cuanto. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente, secretario del COSER, maestro Zoe Robledo. Con su permiso, buenos días, tengan todas y todos. Vamos a presentar la situación actual de la epidemia de COVID-19, en donde podemos observar cómo más de 3 meses y medio, poco más de 13 semanas seguidas, en un descenso continuo en la presentación en el número de casos de COVID-19 en nuestro país. Actualmente nos encontramos en un periodo interepidémico, es decir, los niveles más bajos que hay en materia de contagios.
en donde es el espacio que hay entre un pico y probablemente un siguiente pico, como siempre se ha presentado en los periodos de invierno. Un incremento en el número de enfermedad respiratoria aguda. Tenemos un promedio diario de 230 casos por día, es un promedio diario de la semana anterior, ¿no? Y entonces con eso estamos viendo cómo son los niveles más bajos de contagio. Sobre la hospitalización, tenemos los niveles también más bajos durante toda la epidemia, desde que se inició este problema de salud pública a inicios del año 2020, actualmente con una ocupación de camas generales del 2% y del 1% de camas con ventilador. Tenemos estos niveles y por último la curva de defunciones, que también después de ver estas 5 diferentes olas de presentación que ya vimos también en el número de casos, actualmente esta última ola que concluye en estas últimas semanas, podemos observar cómo es la de menor presentación en materia de defunciones. Y por último, esto se debe tanto la hospitalización tan baja, así como la letalidad también baja presentada en esta última ola, gracias a la cobertura de vacunación, que actualmente a partir de los 5 años de niñas y niños de 5 años contamos con una cobertura del 83%, en personas que son mayores de edad 91%, en nuestros adolescentes de 12 a 17 años 64% y en niñas y niños de 5 a 11 años tenemos una cobertura del 56%. ¿Es cuánto, señor presidente? Con su permiso, señor presidente, doctor Alcocer, doctor Cortés, muy buenos días a todas y a todos. Presentamos el informe semanal de lo que hemos hecho en estos primeros estados. Como lo ha comentado el señor presidente, la intención es seguir avanzando hacia otras entidades federativas, sobre todo interviniendo en estos 4 rubros de rehabilitación de la infraestructura, el equipamiento, completar las plantillas de personal y desde luego el asunto de los insumos, particularmente el abasto de medicamentos. Y empezamos el día de hoy con Nayarit. En Nayarit, el primer estado de este proceso, ya se cuenta con 1,079 médicos especialistas y generales, que equivalen a un 97% de la cobertura necesaria para ese estado, y 1,542 compañeras y compañeros de enfermería, que equivale a un 98%. La inversión en Nayarit es de 907 millones de pesos, 237 millones para infraestructura y 669.8 millones de pesos para equipamiento. En el caso de Nayarit, de este presupuesto se tiene un avance del ejercicio del 91%. Y el abasto alcanzó esta última semana un nivel histórico para el estado de Nayarit y para muchas entidades, del 99.7% de las recetas surtidas en este estado. Actualmente estamos trabajando también en coordinación con las otras instituciones en los temas del huracán Roslin, en los hospitales que ya son de IMSS Bienestar, tanto en Acaponeta, Rosa Morada y en Tecuala. Si podemos pasar a la siguiente, en el caso de Tlaxcala, la cobertura de personal también con una perspectiva muy positiva, con 1,154 médicos especialistas y generales, un 91% de la cobertura necesaria, y de personal de enfermería un equivalente al 92%, que son 1,350 compañeras y compañeros de enfermería. La inversión del caso de Tlaxcala es de 453.7 millones de pesos, que se están ejerciendo desde el 29 de julio que empezamos a trabajar en ese estado, 157.4 millones de pesos para infraestructura y 296.3 millones de pesos en la compra de equipamiento. Y aquí hay que mencionar ese equipo, desde luego para los hospitales, pero también en muchas ocasiones para el primer nivel, instrumental, fonodetectores, de latidos fetales, cosas muy básicas. Ahí se tiene un avance de ejercicio de este presupuesto del 79%. Y también en Tlaxcala
ya pasamos de un 81% a 93% en el surtimiento de recetas para el abasto de medicamentos. En el caso de Colima también tenemos en estos hospitales donde ya estamos trabajando, se tienen contemplados 292 millones de pesos de inversión, de los cuales se están destinando 130 millones de pesos para infraestructura y 161 millones de pesos para equipamiento. El avance del ejercicio de esta inversión en salud es del 64%. Respecto al tema de personal, contamos con 641 médicos especialistas y generales, un equivalente a 82% de la cobertura, y en personal de enfermería 919, equivalentes a 88% de cobertura. Hace unos días, con la presencia de la gobernadora Indira Vizcaíno, se llevó a cabo también una basificación de más de 300 personas que ya laboran ahora con el programa IMSS Bienestar. Y en el surtimiento de recetas pasamos de 87 a 96.8% de recetas surtidas en este estado. En la siguiente, uno de los elementos que nos interesa también informar a la población es que no es nada más el cambio de una institución a otra, sino es cambiar completamente el modelo. Y una de las fortalezas del modelo IMSS Bienestar es la participación de la comunidad, la parte de acción comunitaria. Se instalan comités de salud, que son estas organizaciones comunitarias conformadas por voluntarios. Cada voluntario atiende a 12 familias y su objetivo es encargarse de actividades de prevención, de promoción de la salud, a través de visitas que hacen casa por casa, visitas domiciliarias. Ahí promueven la oferta de servicios que se tienen para que la población conozca cuáles son los servicios a los que puede acceder, promueven el control de enfermedades crónicas, promueven las visitas a médicos para que se cumplan las 7 consultas para las mujeres embarazadas, y gestionan recursos y obras para la mejora de la localidad. Como se puede ver, en lo que llevamos ya se han realizado 13,134 visitas en estos 3 estados. Obviamente llevamos más en Nayarit, porque en Nayarit llevamos desde el 1 de abril trabajando, pero es parte de lo que se busca implementar en todos lados. Y hay que decirlo, el trabajo comunitario no es exclusivo de las zonas rurales, hay que hacer también trabajo entre las comunidades en las propias zonas urbanas, algo que se había perdido durante muchos años. Si podemos pasar a la siguiente, el siguiente grupo de estados en los que estamos ya también trabajando son Baja California Sur, con avances importantes desde el 1 de octubre a la fecha. Un 59% de cobertura de médicos especialistas, 60% de cobertura de médicos generales y personal de enfermería, y ya concluimos la capacitación que se realiza en las primeras etapas, tanto en el primer como en el segundo nivel de atención. Se tiene contemplada una inversión de 309 millones de pesos, son 132 millones para infraestructura y 177 millones para equipamiento. Y algo muy importante en Baja California Sur es que se ha logrado mantener un nivel de surtimiento de recetas muy alto. El más alto que tenemos de un estado el día de hoy, con 99% de recetas surtidas. Esto es gracias al trabajo coordinado con el gobierno del estado, sobre todo para llevar el medicamento hasta los hospitales más lejanos en un estado tan grande y con traslados largos entre municipios. En el caso de Sonora, también donde comenzamos el 1 de octubre, contamos con 67% de cobertura de médicos especialistas y 50% de médicos generales para cubrir todos los turnos. También el total del personal de primer y segundo nivel ya ha sido capacitado. La inversión en Sonora es de 732 millones de pesos, de los cuales 254 son para infraestructura y 478 para equipamiento. Contamos ya también con un nivel de surtimiento de recetas de la última semana de 94%. También ha sido un trabajo en mucha coordinación con el gobierno del estado.
Y en el caso de Sinaloa, se registra un 67% de cobertura de médicos especialistas, 50% de médicos generales y personal de enfermería, y ya se ha capacitado a todo el personal de primer y segundo nivel. En el caso también de Sinaloa, la inversión total, incluyendo infraestructura y equipamiento, es igual a 601 millones de pesos, que se van a ejercer en 77 días en lo que resta del año, y se tiene un surtimiento de recetas del 82.8%. También quisiéramos comentar que sigue abierta la convocatoria internacional, está dirigida, como saben, a médicos especialistas de países hermanos, pero también a médicas y médicos mexicanos, y pueden conocer toda la información en médicosespecialistas.gov.mx. Como lo hemos mencionado, es una oferta laboral de un año para cubrir diferentes vacantes, sobre todo en hospitales muy apartados o que durante muchos años llevan sin alguna especialidad. A 13 días del lanzamiento de esta convocatoria hemos recibido 2.533 registros. Ha sido muy interesante ver que los registros vienen de todas partes del mundo, de Latinoamérica, de Europa, de Asia, de instituciones rusas, noruegas, incluso postulantes que vienen de Japón. Y han completado ya su proceso inicial 297 personas, que ya tenemos todos sus datos. Muchas veces se inicia el proceso, pero no se complementa todo el registro, pero ya hay casi 600 personas que lo han complementado. De estas personas, 374 son médicos extranjeros, principalmente de países de América Latina, pero también de Estados Unidos y de España. Y desde luego los médicos mexicanos que han optado por o han mostrado interés en este proceso, que son 223. En este momento lo que sigue, lo que estamos haciendo es ya evaluando cada uno de los expedientes para cotejarlo con estas plazas que están disponibles. De las 3 especialidades que más candidaturas han presentado son pediatría médica, ginecología y obstetricia y traumatología y ortopedia. Y finalmente también informar, sigue abierta la convocatoria nacional de médicos generales, personal de enfermería especialista y auxiliar de enfermería, para vacantes de los estados de Nayarit, de Tlaxcala, de Baja California Sur, Sonora y Campeche. Ya hemos recibido 3.465 postulaciones de médicos generales, 1.245 postulaciones de enfermeras especialistas y 14.038 postulaciones de auxiliares de enfermería general, que ya inician este proceso y se va a ir contactando con la prelación que hemos explicado aquí. Primero la parte de los que han sido eventuales durante muchos años, por antigüedad, años de servicio, también médicos, médicas, enfermeras que estuvieron en atención COVID en la primera línea, que estuvieron atendiendo en unidades de atención a pacientes COVID y desde luego el resto de las personas que se han postulado, pero en ese orden de prelación. Sería todo por mi parte, señor presidente. Muchas gracias.